21 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con la oración. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca, entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario breve. Jesús manifiesta su poder al sacar el espíritu malo de un niño, pero se lamenta por la falta de fe de los discípulos que no habían podido lograr expulsarlo. Rezar significa tener confianza y fe que Dios actuará, aún sobre aquello considerado humanamente imposible. La oración de intercesión se convierte así en un culto al poder de Dios, sobre todo lo creado. Reflexión bíblica. Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. San Marco describe en este fragmento del Evangelio a un muchacho que tiene un espíritu mudo, es decir, como poseído del demonio. Sin embargo, San Mateo lo describe como un lunático. La descripción de San Marcos es más viva. Los síntomas parecen acusar un epiléptico, aunque, conforme a las ideas de entonces, se atribuían estas enfermedades al demonio. San Marcos destaca la súplica del Padre a Jesús, para que, si algo puede, los ayude, curándole. Jesús destacará aquí el gran poder de la fe confiada. Tema ordinario en los evangelios antes de los milagros de Jesús. El milagro evangélico pide expectación ante Jesús. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Los apóstoles no habían podido exorcizarle porque probablemente pensaron en el poder que tenían conferido como si ya fuese algo propio. No obstante, la lucha entre Jesús y Satán, en sentido amplio, que es vencido por la entrega a la fe, es el centro propio de este episodio común a los sinópticos. El hombre se acercó a Jesús y, le dice Maestro, te he traído a mi hijo, en un verdadero acto de confianza y humildad.
Este hombre agobiado y deprimido por el dolor de padre le trae a Jesús una necesidad urgente, su hijo está enfermo, al mismo tiempo inculpa a los apóstoles al decir, le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús parece molesto y expresa, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Sabemos que incrédulos son los que no tienen fe ni creencias religiosas, pero nos cuesta pensar en unos discípulos reprendidos de esta forma y por estos motivos, desesperación y frustración en los apóstoles, no alcanzan a comprender sus fracasos, ya que anteriormente cuando Jesús envió a los 72, ellos vuelven contentos porque hasta los demonios les obedecen al invocar el nombre de Jesús, esto es en aquella ocasión, sí curaron enfermos y expulsaron demonios porque ahora no. ¿Será que entonces lo hacían al invocar el nombre de Jesús y ahora quieren expulsarlos ellos solos, en su propio nombre? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Al reprender a sus apóstoles, Jesús desea corregir y desaprobar su conducta. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Con oración y con fe, así lo hizo ver Jesús al decir todo es posible para el que cree. En efecto la fe de los apóstoles fue poca, ellos confiaron en sí mismo, como si se bastaran por sí solo. No hacemos las cosas porque tenemos el poder para sanar, este no es de nosotros, es de Dios y es por su amor, nosotros no somos los protagonistas, siempre dependemos del Padre, siempre dependemos de la oración, y de fuerza que nosotros le pongamos a ella, porque una oración sin convicción y sin fe no es más que recitar una poesía que no es nuestra. Entonces no nos extrañemos que a veces nos sentimos fracasados al orar, puede que sea por falta de fe y confianza y que al orar, no hemos preparado las condiciones que se requieren, no hemos hecho las cosas como hemos sido enseñado, o nos faltó reconocer que al pedir en nombre de Jesús, estamos reconociendo que Dios ha depositado todo su poder en su Hijo, aquel que se humilló y fue obediente hasta la cruz, en el Dios salva, en él y con él podremos curar, sanar, expulsar tantas clases de demonios con los que nos encontramos, todo con mucha fe, y la oración confiada. Todo es posible para el que tiene fe. Jesús les dijo a los apóstoles, les aseguro que, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, algo tan pequeñito, tan insignificante, podríamos mover montañas. De ese modo nos está claramente enseñando que no hay dificultad que no pueda ser vencida por el que tiene espíritu de fe, así nada será imposible para nosotros. No cabe duda ninguna, en Dios podemos confiar y creer en forma total. Jesús nos dijo, si ustedes viven en mi palabra, si se mantienen firmes en mis enseñanzas y viven de acuerdo a ellas, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Es decir, en nuestro Señor Jesucristo, es en quien podemos depositar la esperanza y confianza total y absoluta. Todo por la fe, en adhesión a ella, estamos invitados a presentarnos, ante el Señor, con un corazón verdadero, estamos llamados a acercarnos con sinceridad y honestidad, y con la seguridad plena en que tendremos una hermosa recepción del Señor. Con una fe fuerte, podremos saber lo bueno que es mantenernos esperanzados y confiados totalmente en su poder, su sabiduría, su bondad y misericordia. La fe hace crecer la sabiduría y la sabiduría aumenta nuestra fe. La primera lectura de hoy, el Salmo y el Evangelio, nos permiten concluir que la sabiduría y la fe se entrelazan hasta formar un tejido compacto que recubre a todo el hombre y le da calor. En medio de esta tibieza encuentra el hombre dentro de sí dos elementos que le hacen ir en la dirección del bien y del amor. El primero es una relación con sus semejantes fundada en la acogida y la escucha, que lo hacen pacífico, tolerante, conciliador, compasivo, fecundo, imparcial y sincero. El segundo es el reconocimiento de estar necesitado de Dios y de encontrar en nuestro camino a Jesús, el Verbo hecho carne. Muchas veces nos sentimos dispuestos a desafiar las distintas situaciones de la vida, creyéndonos capaces de mediar y de llevar a cabo las mismas acciones de Dios, pero la presunción de poder hacerlo por nosotros mismos nos hace fracasar también en el bien. La fe hace crecer la sabiduría y la sabiduría aumenta nuestra fe,
este es el camino que hemos de recorrer para no caer en la trampa de una justicia solo terrena, reivindicadora de derechos. La humildad es la fe escondida, es la confianza de aquel que lo espera todo, por eso lo cubre todo con la caridad. De este modo, la oración es también ese pan de cada día que fermenta la masa de la existencia y hace levantar la mirada hacia aquel que es el Señor de la vida, del cual tenemos necesidad para expulsar el mal tormentoso y afanoso de nuestros días. Oración. Señor Jesús, somos débiles y frágiles y tenemos dificultades para conseguir acoger las cosas de arriba. La sabiduría que viene de lo alto y la fe en ti. Ayúdanos a mantener vivo el deseo de no abandonarte y de vislumbrar tu presencia en la vida diaria. Pon siempre en nuestro corazón ese justo temor que nos permite dirigir los ojos a ti cuando creemos realizar acciones buenas, en particular las dirigidas a nuestro prójimo, a fin de que no se pierda ningún don que el Espíritu haya infundido en nosotros. El Señor les bendiga. Amén.